Muchas gracias por asistir a este acto tan emotivo y tan importante. Queremos celebrar con este acto, celebrar y reflexionar también, ¿no? Los 100 años que cumple uno de los barrios más importantes de la ciudad de Sevilla, el Cerro del Águila. Un barrio que cumple 100 años, un barrio que arranca en 1922 y en la actualidad, bueno, pues es un lugar central de la ciudad, tiene un significado muy importante. Es un barrio que ha pasado de ser una periferia a integrarse con sus dinámicas y con sus problemas en la trama urbana. Hablar del Cerro del Águila hoy en día es hablar de Sevilla. Por esta razón, en mis conversaciones con Juan Manuel Bermúdez Requena, pues vimos la oportunidad de que la Facultad de Geografía e Historia no podía ignorar este evento tan importante. Y en esa, digamos, dinámica de crear una serie de celebraciones sobre el Cerro del Águila, sobre el centenario del Cerro del Águila, vimos la oportunidad de que también la Facultad de Geografía e Historia y la Universidad de Sevilla pues participara en este evento, ¿no? Bien, nosotros queríamos hacer un acto que no fuera solamente un acto, digamos, de homenaje, sino queríamos que fuera un acto de reflexión, un acto crítico, un acto académico. Por eso, desde el primer momento, pensamos en la oportunidad de invitar a profesores como el catedrático de Antropología Social, Isidoro Moreno, para que participara en este evento y que pudiéramos, al final del mismo, organizar pues, un debate, una conversación sobre este tema, ¿no? Cuando le planteé a la decana, doña María Antonia Carmona Ruiz, que está a mi lado, que queríamos organizar este acto, inmediatamente ella se puso a trabajar con nosotros y nos ha hecho todo tipo de facilidades para que podamos estar aquí. Por esta razón le doy la palabra a la querida profesora María Antonia Carmona para que haga un acto de bienvenida y de presentación de este acto tan importante para nosotros. Muchas gracias, Javier. Bueno, en mi responsabilidad como decana de la facultad les doy la bienvenida en nombre no solamente mío, sino de todo el equipo decanal y de todos los miembros de nuestro centro a estas jornadas que llevan por título El Cerro del Águila en su centenario, de periferia a ciudad. Están coordinadas, como ya saben ustedes, por el profesor Javier Hernández, al que le agradezco sinceramente la organización de este interesante evento en nuestra facultad, ya que es una forma de celebrar tan importante efeméride como es un centenario y también porque es importante llegar a los 109 días exactamente, ¿no? Porque hace exactamente el 10 de marzo es el día que se da o se considera como el primer día de fundación de este barrio. Es importante llegar a los 109 años, pero también que haya personas que tengan conciencia de identidad especial, que se preocupen por recordarlo, es decir, que tengan una iniciativa propia para hacerlo no solamente desde el punto de vista lúdico, sino también con carácter científico. Por ello, también quiero agradecer a todos los vecinos su iniciativa, porque esa iniciativa ha permitido que nuestra facultad se una a esta efeméride. Y también agradecer al Departamento de Antropología, que participa directamente, como mejor sabe, en esta celebración. Como ya sabrán, bueno, pues además de la conferencia magistral que va a dar el profesor don Isidoro Moreno, maestro de algunos aquí presentes, y que va a tratar de la estructuración de Sevilla, seguro que espléndidamente, como siempre. Posteriormente, varios profesores de la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide van a centrar su discurso en cuestiones concretas relacionadas con el barrio. El asociacionismo, la fábrica de Itasa, la evolución del barrio a lo largo de esta centuria, aspectos que son muy importantes para el barrio, para el Cerro del Águila, pero que
espero que continúen profundizando, porque la verdad es que seguramente que con todos estos actos podrán reflexionar y pensar en continuar haciendo un trabajo de investigación social, antropológica e histórica. Lo que explica todo este movimiento es la especial idiosincrasia de este barrio, la importancia que tiene para sus propios vecinos. No me voy a alargar más, puesto que por delante tienen una jornada bastante intensa de estudio, de debate, de reflexión. Saben que cuentan conmigo, que por mi parte, como ya dijo Javier, desde el primer momento hemos estado dispuestos a facilitar todo, como siempre que viene algún compañero a preguntar o pedir algún tipo de ayuda. Y seguimos la facultad para todo lo que necesiten, estamos a vuestra disposición, y solamente me queda darle la bienvenida del centro. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe en este acto el teniente de alcalde, delegado del área de hábitat urbano y cohesión social, don Juan Manuel Flores Cordero, al que le agradezco muy personalmente que esté aquí con nosotros. Y creo que, Juan Manuel, que antes de que se retire la señora decana, quisiéramos hacerle un obsequio desde la organización del evento. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, disculpen, buenas tardes a todos. Esto es un pequeño obsequio en nombre del distrito Salvamate a la decana, en reconocimiento y agradecimiento que una facultad clásica de nuestra Universidad de Sevilla por acoger este acto de reconocimiento a un barrio de la periferia, un barrio sevillano, pero un barrio de la periferia. Gracias en nombre del distrito por acogernos y invitarnos a este acto de reconocimiento y importante. Muchas gracias, decana. Bueno, pues comenzamos ya el acto propiamente académico con la conferencia del catedrático de Antropología Social, el profesor Isidoro Moreno Navarro. Él va a enmarcar al Cerro del Águila en la trama urbana, en la estructura de la ciudad. Le damos la palabra y estamos encantados de que nos acompañe. Bien, buenas tardes. Antes de nada, agradezco a los organizadores de esta jornada el haberme invitado a participar en ella, lo cual es una ocasión o otra ocasión de volver al sitio donde, bueno, pues en mi casa, donde estuve los años de estudiante en los años 60 y desde el año 67 hasta el 2017, justamente 50 años, fui profesor, PNN, doctorando, etcétera, en fin, en las distintas escalas hasta, digamos, catedrático emérito los últimos años en que ya, como yo siempre digo, me jubilaron definitivamente. También me felicito de que se active la memoria colectiva, esto siempre es fundamental, y en este caso celebrando 100 años del nacimiento, diríamos, de un barrio con tanta personalidad como el Cerro del Águila. Si leemos a un autor que para mí en los temas que esta tarde aquí tratamos me parece importante, en un librito de no muchas páginas, pero que yo sí aconsejo siempre leer, que se publicó en la Biblioteca de Temas Sevillanos, que puso en pie el primer ayuntamiento democrático de la ciudad, publicó Luis Marín de Terán en el año 1980, un pequeño librito titulado Sevilla, Centro Urbano y Barriadas. En ese libro
se dice, por ejemplo, que la misma empresa inmobiliaria que promueve Nervión adquiere terrenos más allá, que divide en pequeños lotes estrechos y profundos, que vende a los inmigrantes que acuden a Sevilla para que edifiquen sobre ellos su vivienda con los materiales que puedan tener a mano. Y señala, estamos asistiendo al nacimiento del Cerro del Águila, un hábitat de autogestión que consiguió hacerse barrio, en contraste, dice también Marín de Terán, con otras parcelaciones que degeneraron pronto en sórdidos hábitats marginados. Se está refiriendo a Mate, a la Bachillera, a Villalatas, etcétera, etcétera, que comenzaron también, unos años antes algunos, y en una época entre los años 1910 y 1920, que la ciudad da un salto demográfico enorme, resultado de la inmigración desde la provincia, tanto de Sevilla como de Huelva, como de Córdoba, incluso de Badajoz y de otros lugares de Andalucía, por dos razones fundamentales: por la crisis general en el campo y porque, en Sevilla se activan algunas industrias y tiene también las obras de la dársena, las obras de cara a la exposición que finalmente se inaugura en 1929. Entonces, claro, eso supuso luego ya llamaríamos efecto llamada, que hizo que muchos miles de familias de otros lugares de Andalucía pues vinieran a Sevilla, con la expectativa de mejorar de situación, que unos lo lograron y la mayoría no, evidentemente, porque tampoco había, digamos, demasiado que ofrecer. De la evolución del barrio y de su crecimiento sobre todo a partir de la creación de Itasa, pero claro, hay prácticamente casi 20 años entre el surgimiento del barrio y lo que luego, va a ser quizá el elemento de referencia más importante. Hay varios lustros, hay casi 20 años, ¿verdad? Y digo que de la evolución del barrio y de su crecimiento van a hablar otros compañeros luego. Yo he preferido plantear, como antes Javier ha anunciado, un tema que siempre me ha interesado y que hace unos 20 años trabajé a fondo con un equipo dentro del grupo de investigación que yo dirigía, el grupo de investigación GEISA, en el que participó, por cierto, Javier Hernández, junto a otras compañeras y compañeros, un trabajo que, luego explicaré también, que tuvo que ver con, un momento en que parecía, que podría haber una transformación en la visión de la territorialización de la ciudad. Me estoy refiriendo a principios del siglo XXI. Luego explicaré esto más detenidamente. Claro, también permitirme decir que con respecto al cerro, yo tengo recuerdos de niñez porque allí vivía una parte de mi familia materna y yo recuerdo que desde que yo tenía 6 o 7 años, iba con mi padre al Nervión Viejo, allí a la avenida de Eduardo Dato, cuando había partido, después casi siempre íbamos andando por el puente del Tamarguillo, de Pisman hacia el fondo, a recoger a mi madre y a mis hermanos más chicos de casa de un primo hermano de mi madre, que tenía un tallercito de carpintería allí en la calle Afán de Rivera, esquina, no recuerdo ahora mismo a qué calle. Entonces, esto lo hacíamos casi cada 15 días, ¿verdad? Y entonces, y también, por otro lado, pues claro, del cerro tengo yo también luego muchas referencias, porque mi mujer, que nació en Triana, toda su familia prácticamente, de tíos, tías, etcétera, vivían en el Cerro del Águila y ella pasó allí muchas temporadas y, pues esto también
activa y recuerdan cosas. De todas maneras, yo no me voy a meter en ese aspecto porque, como le dije a los organizadores, no he hecho un trabajo intensivo en el Cerro del Águila y yo no suelo hablar de lo que pienso que no conozco lo suficiente, aunque tampoco sea ajeno, evidentemente, a esas cuestiones. Por otra parte, creo que el hablar de la ciudad en su conjunto y de la mala estructuración, yo avanzo ya de entrada a eso, que ha tenido la territorialización de Sevilla desde el siglo XIX hasta hoy, de las causas de esa ineficiente estructuración, no es solamente mi opinión, también creo que hay, digamos, referentes de gente que ha investigado en serio toda esta cuestión y tiene la misma opinión, antes de ponerla yo por escrito incluso, o sea que no se trata de patentar a nivel personal la cosa. La importancia, porque claro, la estructura de una ciudad es por una parte un componente y por otra un reflejo de la ciudad misma y de su evolución. La ciudad y cada barrio supone un sistema específico de relaciones. El derecho a la ciudad, una expresión que sí se utilizaba mucho hace 25 o 30 años, el derecho a la ciudad es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y, claro, la ciudad puede ser, por lo menos potencialmente, un espacio especialmente favorable a ejercer en ella la democracia, es decir, a recobrar la cualidad de ciudadanos desde nuestra situación o la situación en general de la mayoría de los habitantes de la ciudad, de consumidores también de votos, como consumidores de otras tantas cosas, pero en cualquier caso delegando, no participando, no actuando directamente. Pero claro, esa participación puede estar fomentada o no. Y la forma de territorializar el conjunto de una ciudad, pues empuja, facilita eso o lo dificulta. De esas cuestiones, pues voy a hablar. Claro, partiendo también de un planteamiento que ya en los años 90, pues tenían, y alguna gente tan conocida y, digamos, tan prestigiada en los ámbitos de los estudios urbanos, como Jordi Borja o Manuel Castel, ¿no? Tienen, por ejemplo, un libro del 1997 que se titula Global y Local, la gestión de las ciudades en la era de la información, ¿no? Donde, bueno, ahí desarrollan una serie de cuestiones. Por ejemplo, dicen, y yo estoy de acuerdo totalmente con ello, que el objetivo principal de la política urbana debería ser hacer ciudad. Pero claro, hacer ciudad no es equivalente simplemente a urbanizar. Ciudad, ellos dicen, y yo suscribo esto, es una concentración de población en la que concurren heterogeneidad social, cultural, económica, profesional y también igualdad, o deberían serlo, de derechos, de acceso a bienes y servicios, de empleo y también de convivencia social. Claro que puede haber y hay urbanización sin ciudad, con lo cual, claro, estamos ante espacios definidos por flujos, por lugares sin atributos, es decir, lo que algunos antropólogos, sobre todo franceses, Maroyer y otros, llaman no lugares, con accesos desiguales o deficientes, etcétera. Entonces, claro, las políticas urbanas deberían o deben encaminarse a hacer ciudad y a promover
la polivalencia y la cohesión de cada zona. Y también a estimular el sentido de pertenencia a una sociedad concreta. La sociedad local, en nuestro caso sevillana, y la sociedad o la microsociedad, en una cierta medida, comunidad, en una cierta medida, que son los barrios. Esto, Borja y Castel lo señalan, yo también en muchas publicaciones, etcétera, he insistido en ello. Esto es tanto más necesario cuanto la globalización actúa, digamos, en contra de las relaciones entre los colectivos y dentro de los colectivos. Es decir, actúa empujando hacia la desidentificación y, por tanto, el mantenimiento de las identidades culturales diferenciadas a todos los niveles, a nivel local y, si quieren ustedes, sublocal, si por lo local se entendiera, en nuestro caso, Sevilla, como a otros niveles, a niveles nacionalitarios, a niveles con otra escala. Ese mantenimiento de identidades culturales es fundamental para dificultar que la sociedad se fragmente en individuos, sin más, o a lo más en unidades familiares que compiten entre ellas y se sitúan de forma fragmentaria frente a los flujos globales de poder y de riqueza. Claro, yo hasta ahora he pronunciado varias veces la palabra barrio y ninguna la palabra distrito. Y no por casualidad. Lo voy a desarrollar. Yo entiendo, y en el trabajo que hicimos a instancia del Ayuntamiento de Sevilla el año 2000-2001, el equipo de investigación que yo dirigí, al que antes me referí, argumentábamos cómo la unidad básica de territorialidad, tenía que ser el barrio y en ningún caso el distrito. Con lo cual, evidentemente, no estábamos en contra de que existieran los distritos. Los distritos como agrupaciones de barrio, no del revés. Porque, claro, la categoría barrios, que tal como suele utilizarse, refiere, y de alguna manera su utilización justifica, una compartimentación de distritos administrativos preexistentes la fragmentación, digo, en unidades menores. Barrio sería una subdivisión del distrito, de los distritos. Cuando para otros, en mi caso, pero también, digamos, podría dar, cosa que no voy a hacer en este momento porque no se trata de un seminario, bibliografía de los años 70 y de los años 80 y de los años 90, es decir, antes de meternos nosotros en aquel trabajo, en la que se insiste en que el barrio es la unidad básica de la vida urbana, porque en él están presentes, incluso dominan, las relaciones cara a cara, face to face, como dicen los ingleses. Es o era, depende de qué casos, una comunidad espacialmente delimitada, la existencia de la cual es a menudo es percibida o tiene que ser percibida por quienes lo habitan, aunque a veces esa percepción desde fuera pues queda más clara incluso que para los propios habitantes de un barrio, porque, claro, la delimitación geográfica precisa es difícil, porque evidentemente, salvo casos concretos, y ahora entraremos, uno de esos casos es el Cerro del Águila, justamente, o era el Cerro del Águila, no hay unos límites, digamos, pues absolutamente evidentes, sino zonas de transición, etcétera, etcétera. La vida y la vida de la ciudad
incluida, no está hecha de fronteras, aunque estemos acostumbrados y, digamos, desde chicos nos hablen y los mapas hablan de fronteras como líneas, etcétera, etcétera. Eso, digamos, tiene que ver con la creación de los Estados-nación en el siglo XIX. Más bien, antes las fronteras eran zonas y zonas de transición y zonas de mestizaje y zonas de mezcla, etcétera, y no rayas en un papel. Claro, lo malo, yo entraré también en eso, es que la territorialización de esta ciudad se ha hecho desde el siglo XIX en una mesa y con un mapa. Y, bueno, pues marcando rayas. De la misma manera que las potencias coloniales europeas hicieron con todo el mapa de África, vaya por delante, cuando el reparto colonial de África, sin estar allí y separando, en el caso de África, a poblaciones, grupos étnicos, etcétera, etcétera, porque el paralelo tal venía por aquí o porque un río supuestamente siempre divide, sí o no, claro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, digamos, el peso, si quieren ustedes, tecnocrático, burocrático, en las delimitaciones es muy fuerte. Y la pereza intelectual, pues, suele acompañar a esa otra pereza. Y voy a poner casos concretos en nuestra ciudad. Bueno, hasta sabemos, claro, si tuviéramos más tiempo pondría ahí pues fotografías y grabados, etcétera, pero eso haría imposible plantear algunas de las ideas que yo creo más importantes o que me interesan más destacar, porque gastaríamos mucho tiempo. Pero digo que prácticamente hasta mitad del siglo XIX, Sevilla fue una ciudad compacta dentro de la muralla, con solo algunos arrabales, algunos procedentes de la propia Edad Media, incluso de la época andalusí, y otras surgidas en siglos posteriores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, bueno, evidentemente al caso del arrabal más importante, el de Triana, pero también a pequeños poblamientos fuera de la muralla, como es el barrio de los Humeros, que yo estoy seguro que si se dice la mayoría de los sevillanos no tienen ni idea de qué cosa sea eso ni dónde esté. Está un conjunto de pequeñas calles pegada a la Puerta Real y al San Laureano, el antiguo convento de San Laureano, allí en la Puerta Real. Digamos, los callejones de la Macarena, ya en la zona prácticamente junto a Huertas y frente a lo que fue hasta hace no demasiado tiempo el Hospital de las Cinco Llagas, una parte del barrio de San Roque, antes denominado de San Agustín por el convento, pegado a la muralla y de la Ronda hacia adentro, digamos que empezó a poblarse, también en relación con la fábrica de salitre, que estaba allí junto a la Puerta Osario. Bueno, la Calzá, que estaba en la calzada, en la carretera hacia Carmona, que era históricamente por Alcalá de Guadaira, Mairena y El Viso, hacia Carmona, allí junto a, digamos, al acueducto, ¿no?, a lo que hemos llamado siempre, por lo menos yo, mi tiempo más jóvenes se llamaban los caños de Carmona. Bueno, San Bernardo, que sí era más periférico porque tenía por en medio el Tagarete, ¿verdad?, y lo que por donde luego fue la vía del ferrocarril. Bueno, pero estos eran muy pequeños núcleos. Se trataba, por lo menos hasta finales del siglo XVIII, incluyendo dentro ya del XIX, de una situación de fuertes desigualdades sociales, pero sin segregaciones espaciales, con excepción de esos arrabales puntuales pequeños de no mucha población sobre el total de la ciudad.
digo, desigualdad social sin segregación espacial y compartiendo una gran parte, si no prácticamente casi todos los referentes simbólicos identitarios. Bueno, esto todavía hoy se ve que junto al Palacio, no por casualidad y no por excepción, convertido en hotel de 5 estrellas, me parece, de la calle Santiago, frente a la iglesia de Santiago, estuvo el Corral del Conde, que eran, bueno, pues los servidores de ahí, etcétera, casi pared con pared, bueno, mejor, con un callejoncito por medio simplemente. Aunque, claro, desde final del 18 y a través del 19, digamos, la mitad norte de lo que es el casco histórico de Sevilla se va proletarizando crecientemente hasta tomar ya en la segunda mitad del siglo XIX unas características muy distintas, separadas esas dos mitades, diríamos, de la ciudad por un eje que, grosso modo, pues empezaría en la Puerta Real, por el Duque, la Campana, que es la Plaza de la Encarnación, hasta, bueno, derivar hasta la Puerta González o Puerta Carmona, ¿verdad? De ahí hacia el norte eran barrios populares, proletarios, con algunos palacios también, pero mucho menos en cantidad, etcétera, mientras que la parte sur de la ciudad era, bueno, la parte, digamos, en comillas, noble, a nivel monumental, a nivel de las instituciones políticas, eclesiásticas, etcétera, muy en el sur del casco histórico, ¿no? La catedral, por ejemplo, y la Casa Lonja y el Alcázar, y todo eso está pues pegando prácticamente o casi a la muralla por aquí. La calle San Fernando ya estaba fuera, para el Postigo del Aceite y demás, ¿no? Y también, claro, es importante, porque esto hubo una polémica y tal, de que, claro, en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX se rellena una parte del espacio de la ciudad que pasa por ser, y se dice, la ciudad, el casco histórico, etcétera, intramuralla, pero que no es intramuralla, que es de fuera de las murallas. Todo lo que hay entre las murallas y el río. El barrio de la Cestería, de la Carretería, etcétera, es decir, desde las Atarazanas hasta la Puerta Real, donde en uno de sus extremos pues nace, digamos, la estación de Plaza de Armas y, bueno, pues barrios tan mal urbanizados como el que hay entre la calle Arjona y Marqués de Parada, por ejemplo, con calles muy estrechas, etcétera. Allí empezaba la especulación de suelo ya, aunque de una forma evidentemente menos aparatosa que posteriormente. Claro, en el siglo XIX evidentemente continúan las desigualdades sociales, pero empieza ya mucho más claramente la segregación espacial y comienza el no compartir, o por lo menos no compartir totalmente, los referentes identitarios y simbólicos. Y esto se consolida en el siglo XX. Piensen que Sevilla en 1900 no llegaba a 150.000 habitantes, tenía exactamente 148.000 habitantes, pero en 1920 tiene ya más de 200.000. Sobre todo la década a la que antes me referí, entre 1911 y 1920, aumenta en 47.000 habitantes, procedentes de las varias inmigraciones del hinterland de Sevilla y prácticamente de toda Andalucía, por lo menos de la parte occidental de Andalucía, también de Jaén, por parte de mi familia materna, procede en esa época de la comarca del Segura, por ejemplo. Y, claro, la expansión urbanística se produce a saltos, o lo que podríamos denominar a saltos, y no avanzando desde los bordes del casco, desde la antigua muralla o desde la ronda, hacia afuera de una forma, digamos, gradual o sucesiva, sino empieza a haber núcleos a distancia del casco urbano, digamos, del centro histórico. Y esto no por casualidad, porque, claro, esto uno de sus resultados es dejar, de sus resultados buscados, quiero decir, es dejar amplias reservas de espacios intermedios. Es una estrategia con un doble objetivo, en mi opinión.
por una parte, alejar a las denominadas clases bajas a zonas periféricas, marginales con respecto a la ciudad, a lo que se entiende como la ciudad, a zonas con muy pocos o apenas equipamiento, y por otro lado aumentar el valor del suelo más cercano al centro. De manera que si hay que llevar, aunque sea lentamente y con muchos déficits, equipamientos lejos, pues ya, sí, quiero decir, está preparado el terreno para el negocio inmobiliario en las zonas intermedias. Claro, a esto ayuda también en esos vacíos, pues, digamos, el diseño de lo que por mucho tiempo pues, se denominó el dogal ferroviario de Sevilla, que hacía que muchas zonas fueran zonas muertas, entre comillas, a nivel residencial y entonces, claro, por ejemplo, pues los ejes de movilidad, etcétera, etcétera, están entre el casco de la Ronda y núcleos alejados de la Ronda. Y luego eso se va rellenando en distintos momentos, etcétera, ¿no? En el librito de Marín de Terán, como digo, aunque no tiene muchas páginas, sí sintetiza perfectamente esto. A ver, la primera demarcación que se hace territorializando la ciudad es de 1863. En 1863 se hace una división, digamos, de la ciudad a efectos fiscales, electorales, de policía municipal, etcétera, y se dibujan 10 territorios, la mitad de los cuales están dentro del casco histórico y fuera del casco histórico están Triana y esos pequeños núcleos a los que antes me referí. Y claro, no se trata solamente de lo que está urbanizado, sino del conjunto del municipio. Quiero decir, pues se tiran rayas, diríamos, desde la Ronda hacia afuera, tomando en cuenta pues algunas de las, sobre todo, a ver, el río, evidentemente, eso es obvio, pero también dos ejes que en aquel momento pues eran muy incipientes y que después algunos de ellos se consolidan y otros no, que son la carretera de Carmona, ya saliendo de ahí de la Trinidad hacia la nueva ruta más directa a Carmona sin pasar por Alcalá, por los Alcores, ¿verdad? Y el camino también el tradicional, digamos, de Alcalá, de la calzada desde tiempo de la Bética, etcétera. Entonces, eso ya en 1863 se toman como límites, esas dos y el río. Claro, lo que pasa es que 100 años después, cuando la ciudad no tiene nada que ver con la de 1863, se sigue respetando y continúa la inercia de la consideración de esos ejes como límites, separadores. El siguiente, la nueva división siguiente, es de 1970, siglo y pico después, en que se mantiene el mismo número de distritos, subrayo, no se habla de barrios, etcétera, sino de zonas en un mapa delimitado, este es el distrito 1, el 2, el 3, el tal, y después ya vemos lo que está ahí dentro. Vemos o no vemos, claro, depende. Entonces permanecen los límites apoyados en esos ejes infraestructurales que se establecen, y las palabras no son mías, de forma tecnocrática y obviando los barrios históricos y los barrios que realmente existen y las relaciones de base diaria. Es decir, es una territorialización puramente burocrática que, ya digo, mantiene los 10 distritos, pero haciendo que
ya solamente en el casco histórico hay dos, la parte norte y la parte sur, ¿de acuerdo? Pero después las otras divisiones pues permanecen, digamos, con la misma lógica y prácticamente como una evolución de lo que se estableció las demarcaciones en siglo y pico antes. Claro, la época pre-Expo del 92, en esto como en todo, pues supuso una activación. Pero claro, en este aspecto concreto la activación fue hacia peor. Se puede considerar, algunos lo considerarán sorprendente, otros a lo mejor lo consideramos no tanto, con respecto a toda aquella época, digamos pre-92. Y es que en 1989 se modifica la demarcación del 70, bueno, han transcurrido casi 20 años, pero entonces se definen 6 distritos nada más. Es decir, para una ciudad que quintuplicaba la población de 1863, donde allí se establecían 10, pues con casi 5 veces más de población, 4 veces y algo más de población, pues se queda reducido a 6. ¿Verdad? Bueno, aquello se hizo, al decir de quienes estuvieron presentes en aquel momento, pues en 4 meses y de forma tecnocrática, burocrática, etcétera. Tengo aquí una serie de datos, pero no me quiero detener en ello. Claro, esos 6 distritos, evidentemente, además manteniendo toda la lógica de los anteriores, simplemente fundiendo distritos y manteniendo los grandes límites, cuando, bueno, ya en esa fecha, pues, en fin, la carretera Carmona no era la Ronda Altamarguillo, ni el río, etcétera, y la significación, pues, mucha mayor significación tenía, y sin embargo no se consideraba, posiblemente porque en el mapa del 63 todavía no estaba eso consolidado, digamos, los ferroviarios. Porque claro, si hay que poner límites, hay fronteras físicas y simbólicas, pero físicas, materiales también, pues evidentemente lo que conocimos cuando el tren llegaba a la antigua estación de San Bernardo, etcétera, eso sí era una barrera entre, bueno, digamos, la ampliación del casco histórico hacia el barrio San Roque y tal, de la Puerta Osario, Puerta Carmona, que era el mío, hacia afuera, ¿no? Había que los puentes, ¿no? El puente de la calle Oriente, el actual Luis Montoto, el puente de San Bernardo, afortunadamente no se lo cargaron, y el otro el puente de la Enramadilla. Eso sí era realmente una barrera, no solamente por la vía del tren, sino por las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso no se tiene en cuenta para las demarcaciones. Y claro, a ver, con el cambio de siglo y en una situación determinada de la corporación municipal en cuanto a componentes y demás, en el año 2000 se comienzan los trabajos para un nuevo PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, y una nueva organización en distritos. Para eso, digamos, quien estaba de director del Plan Sevilla en aquel momento, que era el arquitecto Manuel Ángel González Fusteguera, me citó un día, yo no sabía para qué ni tal, en su despacho, y me ofreció, me instó a que me encargara, con claro, el grupo de investigación al que yo pertenecía, de un trabajo sobre la ciudad que desembocara en una propuesta de nuevas demarcaciones territoriales a niveles de barrios y de distritos. Eso fue al principio del curso de 2000-2001
y con unos tiempos muy apresurados, sobre todo para lo que suele ser normal en los trabajos antropológicos, que suelen ser, bueno, tiempos un tanto más lentos. En mayo, 1 de junio, había que entregar los finales del trabajo y la propuesta. Entonces nos pusimos a trabajar inmediatamente, yo lo acepté, porque, bueno, quizás yo sea aparte de antropólogo, un cierto urbanista no desarrollado, ¿no?, en tiempo y tal. Bueno, siempre el urbanismo como ciencia social me ha interesado y la arquitectura como ciencia social, no como otras cosas. En fin, aquello fue un trabajo intensivo donde, claro, en contraste con otros trabajos anteriores y otros trabajos que continuaron para dar réplica al nuestro, nosotros nos involucramos en la realidad social, es decir, fuimos a los barrios, etcétera. Fuimos al territorio, para, digamos, no definirlo, no categorizarlo previamente. Y tuvimos en cuenta, evidentemente, aparte de todo el material estadístico, de lo que se podría decir, o algunos podrían definir de forma reduccionista, como datos objetivos, o sea, medible en número, como si lo que no se pidiera en número no fuera objetivo. Bueno, esto nos daría para mucho. Sino también, digamos, realidades identitarias, simbólicas, es decir, nos interesaban, como nosotros decíamos, los mapas cognitivos de la gente, es decir, qué mapa tiene en la cabeza la gente y qué cosas considera la gente, los ciudadanos, los habitantes de la ciudad, como límites o como sitios cercanos o lejanos, con qué se identifica. Claro, esto no se puede hacer si no se hace un trabajo sobre el terreno, ¿no? Un trabajo intensivo, si se hace un trabajo con grandes medios, pero mesas grandísimas y mapas puestos ahí y milimetrando y, bueno, viendo las estadísticas, pero no viendo a la gente ni por asomo, pues evidentemente esto no es posible, no se puede hacer. Recuerdo que, por ejemplo, bueno, el día 6 de enero estuvimos como locos las 7 u 8 personas que participábamos en el equipo viendo y teniendo que ver las cabalgatas de Reyes Magos, 20 y tantas que había, con lo cual a cada uno nos tocaban 2 o 3 en el conjunto del territorio de la ciudad. Y esto, que podría a algunos parecer una tontería, no lo es, porque por dónde pasan, a dónde llegan, todo eso marca territorios, como ciertas procesiones marcan territorios también, territorios o afirmaciones de derechos. Piensen ustedes en ciertas cofradías, las del Cerro mismo, el ir a Sevilla y poner el barrio, bueno, las imágenes del barrio, pero el barrio en la catedral, en el centro mismo, no solo geográfico, sino social y simbólico de la ciudad. Claro, digamos, todos estos ámbitos simbólicos, cognitivos, de identificaciones y de referentes que, bueno, la antropología la da o debiera darla y otras disciplinas, pues muy legítimas, evidentemente, pero cada quien o cada disciplina tiene sus peculiaridades y, bueno, otras disciplinas van cortitas normalmente en cuanto a tener en cuenta la gente, las identificaciones y los sentimientos de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, pues sí nos involucramos en aquello de forma importante y a final de mayo entregamos. Bueno, el tocho tenía 500 y pico de páginas, pero, digamos, las conclusiones y el planteamiento pues eran 50 o 60, donde, bueno, pues claro, analizamos lo que entendimos, digamos, de marcaciones. A nosotros nos salieron 107 barrios en la ciudad, que agrupamos en 16 distritos, ya que también habría que hablar de distritos. 107 barrios que además los planteábamos como en distintos grados de evidencia o de consolidación, mientras que hay, o había, digo, para ese momento, que hace ya 20 años, barrios muy consolidados, otros eran barrios, incipientes. Piensen ustedes en Sevilla Este, por ejemplo, que nos la recorrimos
etcétera, y claro, algunos casi por primera vez, porque mucha gente, pues para ir allí es para algo concreto, si hay alguna cosa en Fibes, ¿no?, o para otra cosa, si no se vive por allí o se tiene alguien por allí o tal, pues resulta muy periférico eso. Bueno, nosotros planteamos en los diversos grados también de consolidación de los barrios y después agrupamos barrios para también, claro, responder al encargo, que era el que había también que hablar de distritos, pero como nosotros lo hicimos siempre como agrupación de barrios, no los barrios como subdivisión de distritos, evidentemente. Entonces, claro, nos salían pues una serie de cosas que contrastaban con los planteamientos existentes en ese momento de los 6 distritos y tal, pero también con otros planteamientos de organizaciones políticas del ayuntamiento. Hubo una propuesta en aquel momento también, yo diría curiosa, bueno, pues no aplicarle otro calificativo, de un partido político que, bueno, cuando diga cuál es la propuesta, rápidamente le pondrán ustedes la sigla, que planteaba unir en un distrito Los Remedios, Tablada, La Palmera, etcétera, o sea, el río por medio, no, pelillos a la mar, sino un solo distrito, pues, bueno, en fin, digamos, de lugares, de zonas, de barrios, con un predominio a nivel de clase social, etcétera, etcétera, pues de una determinada manera. Mientras que otros planteamientos de otros grupos políticos, pues, era, por ejemplo, unir La Palmera con el Polígono Sur. Con lo cual, bueno, ¿para qué sirve eso? Pues para en un mapa, claro, están, bueno, se puede ir andando si se quiere, ¿no?, dando paseitos, que siempre viene bien, pero claro, ¿para qué sirve esa demarcación, por ejemplo? Pues difícilmente, ¿no?, a menos que sea para equilibrar cuestiones de porcentaje de votos, en fin, o cosas de ese tipo, que también los hay. Claro, coincidió además que en esos años, del 2000 a 2004, básicamente, había 3 procesos no articulados y cada uno, digamos, llevaba bueno, un cierto marchamo de color político diferente, que era el nuevo PEGOU, el Plan Estratégico de Sevilla 2010, que estaba a la cabeza, pues un profesor de geografía de esta facultad, muy íntimo amigo del señor alcalde de entonces, y la Agenda Local 21. Claro, eso suponía contradicciones o ahí, pues, indecisiones acerca de el echar para adelante, pues depende de qué propuesta. Porque, claro, a ver, yo llego a ver, estoy buscando y preparando esto, me encontré algunas cosas. Por ejemplo, una doble página del diario ABC, que me hacían a mí una entrevista, como ven, el diario bueno, a doble página, etcétera, donde, bueno, dice el informe del PEGOU, o sea, el trabajo. Dice, en el mes de mayo tal, el catedrático de antropología Isidro Moreno, al frente del grupo de investigación EISA, concluía un trabajo sobre la realidad social de la ciudad que incluía una propuesta de reorganización territorial de Sevilla. La investigación, directamente encargada por el director del PEGOU, Manuel Ángel González Fusteguera, a finales del año 2000 y basada en un trabajo de campo, habría de ser tenido en cuenta para el nuevo PEGOU. Pues no fue. ¿Qué pasó? Pues que en 2003 hubo otro encargo a otros profesores de esta universidad, uno de ellos, a mi amigo, bueno, murió hace ya unos años y gran amigo por otra parte, que fue decano de esta facultad durante tiempo, el geógrafo Gabriel Cano, pero que junto con un catedrático de Derecho Administrativo y 2 catedráticos de Marketing, SIG, pues hicieron otro informe, yo no le diría exactamente contrainforme, porque bueno, ellos toman en algún momento algunas de las cuestiones de nuestras sugerencias o propuestas y dice que estaba muy bien, etcétera, etcétera, pero que prácticamente yo creo que eso coincidió con un eclipse
de Fusteguera, justamente, y un mayor peso político del segundo de esos procesos, del llamado Plan Estratégico 2010, con otro color político, etcétera, etcétera. Y, bueno, finalmente se presentó ya en 2003, es decir, hubo año y medio por medio, otro informe con otra propuesta, digamos, que una propuesta más abierta, con el pasar a 9 distritos, o a 11, o a 14, bueno, o a cualquiera, porque claro, puesto a abrir el abanico, quiero decir, a la carta, una propuesta a la carta para el ayuntamiento y para los acuerdos o no acuerdos interpartidarios, y que, claro, sí respondía ese otro informe o ese otro trabajo a lo que, interesaba, yo creo, a los grupos políticos, no sé si había alguna excepción, que lo dudo, que era facilitar la gestión administrativa. Es decir, los distritos o una más eficaz demarcación de distritos como un medio o con el objetivo exclusivo prácticamente de facilitar la gestión administrativa. Claro, en ese otro trabajo, como digo, también se contabilizaban los gastos que tendría a nivel incluso, recuerdo anecdóticamente hasta de bombillas, ¿no?, los centros cívicos que hubieran sido necesarios para los 16 distritos que nosotros como agrupación de barrio planteábamos, que por cierto ya había 15 y iba a dar a 18, lo que pasa que mal situado con respecto a esa potencial nueva distribución, mientras que, claro, nuestro planteamiento era que, evidentemente, uno de los objetivos era facilitar, sin duda, la gestión de los servicios municipales, etcétera, etcétera, pero también otro objetivo era el que, digamos, las demarcaciones, y que por eso entendíamos nosotros que tenían que ser barrios, impulsara a la activación como ciudadanos, como entes políticos de los ciudadanos. La participación entendida no como posibilidad de lanzar ideas a un buzón de sugerencias, que es lo que muchas veces se entiende por participación, sino, que los ciudadanos tuvieran acceso al debate sobre las decisiones, a la toma de decisiones conjuntamente, pues sin duda, porque no hay otra cosa, con, digamos, los representantes políticos conjuntamente, pero no solamente, digamos, ser informados a lo más, y también tuvieran un papel en el control sobre las realizaciones de las decisiones tomadas conjuntamente. Quiero decir, sería una especie de, era una especie de complementación de democracia representativa con democracia participativa, que no significa democracia asamblearia, son dos cosas diferentes. Claro, en ese sentido nosotros entendíamos, y yo sigo entendiendo, que difícilmente eso se consigue con una escala de distritos, como la que había y la que, pues hay hoy, que finalmente se pusieron 11 distritos, pues subdividiendo sin más los distritos anteriores y siendo muy reacios a cambiar ciertos límites. Es decir, la vía de ferrocarril desde la estación de Santa Justa hacia arriba, pues seguía sin ser, como antes tampoco lo era, el ferrocarril, una raya importante, y seguían con la carretera de Carmona, ¿no?, como un eje fundamentalísimo en esta ciudad, que una vez que se construyó la avenida del aeropuerto, Kansas City, etcétera, la salida es por ahí y no por los otros, si hay para algún polígono industrial y eso sí, pero bueno, es una arteria, pero como puede ser también Miraflores o la Cruz Roja cuando no era peatonal, o León XIII o Don Fadrique, ¿no?, sin más, pero era ¿por qué? ¿Por qué? Por la obsesión
de respetar lo que se llaman secciones estadísticas y censales. Eso debe ser sagrado. Digamos, hombre, la intención en principio uno la entiende, que es poder comparar en momentos, fechas diferentes, X magnitudes, pero bueno, digamos, se convirtió en un tótem, yo diría, para el Ayuntamiento en general, que lo que aprobó fue la propuesta esta alternativa a la nuestra, aunque hubo, es curioso, en febrero de 2004 todavía una jornada en el Alcázar de 3 días, jornada en los distritos de Sevilla a debate, donde, 3 días, martes, miércoles y jueves, inaugurada por el excelentísimo alcalde de Sevilla, don Alfredo Sánchez Monteseirín, y la delegada de Participación Ciudadana, doña Paula Garbín, en que el primer día una conferencia mía sobre, claro, el trabajo que se nos había encargado y que habíamos entregado pues ya 2 años y pico antes, pero los 2 días siguientes pues era la conferencia de los profesores del otro trabajo, de la otra propuesta, que por cierto, esto fue en febrero del 2004, pero en octubre del 2003 también salió una doble página ya con, digamos, esa otra propuesta, en otro periódico distinto al que me había sacado esa entrevista larga 2 años antes a mí, con las 3 propuestas del otro informe y ya diciendo que era lo que el ayuntamiento apostaba, etcétera, etcétera, con lo cual aquella jornada en el Alcázar fue una pura maquillaje y demás, ¿no? A partir de ahí, además, pues ya se calmó, se apaciguó todo este planteamiento porque, bueno, se consolidó la cuestión de los 11 distritos subdivididos en barrios, que ya digo, no era lo mismo que los 16 o que hubieran sido un par de ellos menos, quizás negociables, a 14 o algo así, pero como resultado de agrupación de barrios. Y después, a partir de ese momento, pues cada partido con su tema, ¿no? Como se suele decir en la frase con respecto a personas, ¿no? Los unos con su obsesión por lo que, digamos, aquel talismán que algunos llamaron los presupuestos participativos, que claro está, eso, digamos, acogía solamente el 3,8% del presupuesto total del ayuntamiento, cuando más podía subir a un 5%, ¿verdad? Y la gente podía decidir sobre si ponía una ruleta de parque infantil los niños o otro semáforo más, es decir, cosas que me parecen muy bien, pero que evidentemente no tienen mucho que ver con la ciudad en su conjunto, ni con la conexión entre los barrios y las ciudades, etcétera, etcétera. Termino porque no quiero alargarme más de los 3/4 de hora aproximadamente que tengo. Bueno, la situación actual es la que es. Incluso el que los distritos tengan nombre, yo creo que dificulta la participación, porque, bueno, basta con que se le pregunte a casi cualquiera, tú de dónde eres o dónde vives, y si yo vivo, digamos, en la calle Recaredo, no voy a decir yo vivo en el distrito Nervión, ¿verdad? Porque es que resulta que la calle Recaredo es Nervión, según los sesudos estudios de especialistas ilustres y según, pues, también los ilustres representantes políticos de los sevillanos. Y no pasa nada, pues es Nervión. Vamos, tan es así que hasta eclesiásticamente se ha tomado esa cuestión y resulta que, por ejemplo, bueno, si quieren ustedes anecdóticamente, la cofradía de San Roque o la de los Negros, pues pertenecen al arciprestazgo, en fin, o como se llame, de Nervión, junto con, bueno, Nervión y con el Cerro El Águila. Bueno, esto es una barbaridad, pues cualquiera que conozca mínimamente la ciudad parece una broma. ¿Todo eso por qué? Para no tocar a los sacrosantos secciones censales y estadísticas, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues miren ustedes, está pendiente
está pendiente y desde luego, digamos, como forma de participar de los ciudadanos, pues las actuales demarcaciones pues dejan mucho que desear. Cosa distinta es que a nivel asociativo y por unas u otras razones, pues eso pueda funcionar de una manera o de otra. Y claro, los que entendemos los distritos como agrupaciones de barrios, pues también evidentemente no se trata de que en cada barrio pues haya, digamos, toda una estructura y mucho menos burocráticas, etcétera. Pero no es lo mismo distritos subdivididos en barrios que barrios con una entidad reconocida jurídica que formen agrupaciones haciendo distritos, teniendo en cuenta, además, el parecer de los propios habitantes del barrio, de si su barrio consideran adecuado que se agrupe con tal o cual. Por ejemplo, la agrupación actualmente también existente de los barrios, si nos ponemos aquí en el Prado de San Sebastián, Ramón y Cajal hasta la avenida Itasa, todo lo que está a la derecha, pues resulta que eso forma un mismo distrito con el polígono sur, las 3.000 viviendas, etcétera, etcétera. Bueno, mire usted, digamos, esos barrios, el Plantinar, el Juncal y Pali, y no digamos los terrenos de Itasa, pues evidentemente tienen que estar razonablemente, no hay ningún argumento razonable para meterlo en el distrito sur o como le quieran llamar, poniéndolo junto con esos otros barrios y desgajándolo. Bueno, en el caso concreto, y con esto termino, del Cerro del Águila, haciendo la cuestión chistosa que donde está el centro cívico, donde está incluso se pone la verbena o los cacharritos en la tal y cual, no pertenecen, no ya al barrio, sino ni siquiera al distrito, sino que están en otro distrito porque el Teatro Tábora y lo tal, el centro de deportes, etcétera, etcétera, eso no es el Cerro del Águila ni están en el llamado distrito Cerro del Águila Amate, sino que están en el distrito sur. Bueno, con cosas tan razonables como esta, pues yo creo que no es una sorpresa que, haya un déficit de participación, porque la participación se impulsa o la participación conscientemente o a veces hasta inconscientemente, quiero pensar, pues se dificulta. Y esa es la situación. Y así que muchas gracias y quizá me haya ya entretenido un poquito más después.